Es médico venezolano, tiene 82 años. A la gente no le gusta que le diga mucho la edad, pero a mí me gusta decirlo porque Ah, pero realmente 80, yo porque pensé que decía 82 años en la carrera de medicina. un poquito más. En medicina tiene un poquitico más. Graduado de la Universidad Central de Venezuela, tiene posgrado en la Concepción Palacio y su profesión es ginecólogo obstetra, profesor en la Escuela de Enfermeras, profesor en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, colega, profesor de posgrado en la Maternidad Santana, instructor de voluntarios de defensa civil, instructor forestal del Instituto de Parques Nacionales. Tiene muchas actividades gremiales, Goodwill Ambassador del estado de Texas, Houston. Como actividades gremiales tiene primer vicepresidente de la Federación Médica Venezolana y presidente del Instituto de Prevención Social IMPRES y vicepresidente del Instituto de Prevención Social de los Profesores Universitarios. Como activista político fue gobernador del estado Bolívar en el año 1962 Bajo la presidencia de don Rómulo Betancourt. Eso es correcto. Y diputado al Congreso Nacional en el año en el periodo 1973 en los periodos y 1975, todo corrido, o sea que hay varios periodos, ¿verdad, doctor? Correcto. ¿Qué periodos les tocó a usted cuando era diputado? Yo entré en el año 63 en la presidencia de Raúl Leone y fui electo en 3 periodos, pero me retiré. Ejercí 11 años la diputación y me retiré porque me llamaron de la universidad y me dijeron: usted hizo una solicitud para el posgrado de cirugía y está cumpliendo 40 años. Después de los 40 años no lo podemos aceptar, de manera que me retiré y me incorporé. Y después que hice el posgrado de cirugía, no retorné a la política. Se quedó ya en el ejercicio profesional. Ok, bueno, eso fue durante el periodo cuando estuvo hasta el año 75. 75. 75 estaba Carlos Andrés Pérez ya en la presidencia, ¿no? Si mal no recuerdo. 75. Sí, eso es correcto. Ya sí, es conveniente, has mencionado la gobernación con Rómulo Betancourt y ahora Carlos Andrés Pérez, pero es conveniente que se sepa que yo nunca estuve en Acción Democrática. No. Sí. Ellos sabían que yo era un dirigente del Partido Social Cristiano y en esa época nosotros teníamos diferencias ideológicas, y a pesar de pero eso, podíamos compartir como ciudadanos, podíamos alternar, podíamos realmente defender nuestra libertad de expresión. Como debe ser, ¿no? Pues como debe ser. Claro, como debe ser, fíjese. ¿Cómo llevan ustedes, por ejemplo, cuando alguien lo adversaba en la Cámara? ¿Cómo se sentía usted después con esa persona después de tener vamos a decir, un altercado político, por llamarlo así? Se tomaba un cafecito ahí en la esquina, eso era así. Es conveniente saber que el hombre se diferencia de los demás integrantes del reino animal por la capacidad de raciocinio. Así es. Y eso se expresa mediante la libertad de expresión. Esa libertad de expresión, no existe ahora. Esa libertad de expresión es lo que engrandece la naturaleza. Nosotros podemos adversarnos, podemos ser consecuentes con nuestros fundamentos ideológicos y no tenemos por qué caer en la diatriba, en el insulto, en la creación de odios, ¿no? Sino que podemos perfectamente mantener nuestros principios y no hacer delegación de Betancourt y Caldera fueron buenos amigos, a pesar de que eran opuestos políticamente hablando. Siguiendo hablando un poquitico más del doctor Luis Guillermo y de sus grandes cosas que ha hecho, ha recibido premios. Tiene la condecoración Orden al Mérito al Trabajo en su primera clase y también tiene la Gran Cruz de Sanidad Nacional. Otra tiene también la Gran Cruz de la Policía Metropolitana, pero tiene algo muy importante, tiene un reconocimiento que hizo el rey de España a través del Instituto de Cultura Hispánica. Doctor, ¿puede hablarnos un poquitico cómo llegó, cómo se enteró el rey
de España. ¿Cómo llega ese reconocimiento hacia usted? Es muy importante que nosotros sepamos que existe una organización en el mundo llamada Instituto de Cultura Hispánica, cuyo propósito fundamental es la promoción cultural. Aquí en Venezuela nosotros la llamamos Fundación Instituto Venezolano de Cultura Hispánica, autónomo, sin dependencia de España, pero su integración es privada, no gubernamental, formada por empresarios y profesionales dedicados a la promoción cultural. A mí me ha correspondido presidir este instituto desde el año 2009 y he sido reelecto ya 3 veces con una junta directiva en donde está de vicepresidente el doctor Ramón Eduardo Tello, está de gran amigo también. El secretario general está Sarek Sarikian, ¿no? Los directores son Iván Darío Badel, Sonia Gambati, Gladys Lanfranchi, mi esposa Magdalena Doncela, está Víctor Mendoza Coronado, es decir, son 20 y tantos directores que hemos estado desde el año de 1965, cuando se fundó el instituto, y que fueron presididos por José Antonio Cova, ¿no? Ramón González Paredes, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo principal y fundamental del instituto? El objetivo fundamental es el intercambio cultural, la promoción de nuevos talentos, el intercambio de ideas a través del desarrollo de actividades intelectuales de personas que no se dedican fundamentalmente a ello, sino al ejercicio profesional de sus especialidades, pero tienen habilidades, nuevos talentos, vocaciones tardías, tienen actitudes artísticas, y nosotros sin fines de lucro dedicamos a promover estas actividades. ¿Actualmente qué actividades tienen? Debo señalar que actualmente, como toda la actividad privada, nosotros hemos sido víctimas del cercenamiento de nuestra libertad de expresión. Hemos sido víctimas de la negativa a ocupar espacios, incluso fuimos allanados y se nos quitaron todos los enseres, incluyendo hasta los mobiliarios, pero nosotros hemos renacido. La cultura no muere, el instituto está vigente, está cada día más dispuesto a que gran número de jóvenes, de personas, artistas plásticos, cantantes, escritores, tengan en nosotros una ventana abierta para la expresión cultural. Un apoyo fundamental. Un apoyo fundamental para el intercambio con los otros países de habla hispana, ¿no? Y el instituto está vigente a través de una junta directiva, ¿no?, que se renueva periódicamente. ¿Está conformada ahora por? En este momento, ya le mencioné algunos, somos 5 miembros de la junta directiva con derecho de voz y voto y 15 directores que desempeñan distintas funciones de acuerdo a exactamente, su tendencia cultural, vamos a decirlo así, o su especialidad. Nosotros tenemos una cantidad grande de directores que ninguno tiene fin de lucro y en consecuencia se dedican a su actividad privada. Y dentro de esa actividad privada hay talentos. Yo puedo señalar algunos talentos. Por ejemplo, tenemos un muchacho, lo llamo así porque escasamente tiene 42 años. Es un muchachito. Bueno, pero está conceptuado como el genio de la centuria por todos los conservatorios del mundo. Y ganó a 41 grandes maestros y es ahorita el director del Conservatorio de Austria en Viena. ¿Cuál es su nombre? Gabriel Guillén. Inicio del espacio publicitario. Easy Taxi es un servicio innovador que funciona a través de teléfonos inteligentes, comprobado en más de 30 países y ahora también disponible en Venezuela. Por TNO Radio, la diferencia en la web. ¿Te sientes mal después de comer pasta, pizza o pan?
¿Te sientes cansado? ¿Has perdido peso o tienes dolor abdominal? ¿Tienes problemas de digestión, gases, estreñimiento o episodios de diarrea? Si respondiste que sí a una de estas preguntas, tú podrías ser celíaco. Soy celíaco. Soy celíaca. Soy celíaca. Soy celíaco. Si quieres mayor información, visita www.celiacosvenezuela.org.de. Ya estamos listos para llevar a ustedes la mejor información del tránsito capitalino y las interconexiones a la Gran Caracas. Esto es TNO Traffic con Henry Méndez Martínez. Bien, amigos conductores, 5:32 minutos de la tarde. Muy nublada la ciudad, lloviendo en algunos sectores de la capital debido a la tormenta intertropical que hace su pase por o al norte de Venezuela. Bien, ¿cómo está a esta hora la avenida Andrés Galarraga? Sin problemas, saliendo del Triple Z Manaco, bastante bien, saliendo desde Chacao a la altura de la Libertadora hasta el puente Veracruz. La principal de los Ruices con buena movilidad en ambas direcciones, sin embargo ya comienza la principal del Cafetal con tránsito lento desde Caurimare con dirección hacia la subida de los Naranjos. Atención los amigos del sureste de Caracas, lloviendo muy pero muy fuerte sobre la avenida Sucre de Catia y sobre el 23 de enero. A merced de un paro que hay hacia el 23 de enero, es fuerte la lluvia y la anegación en el sector de Plaza Sucre. De manera tal, amigos conductores, que por favor bajen la velocidad. El distribuidor metropolitano recibiendo ya afluencia vehicular viniendo desde la Cota 1000 a la altura de los Chorros. Tránsito lento también ya en la ruta hacia Mariches y lento por humedad y afluencia vehicular la Gran Mariscal de Ayacucho con dirección hacia Guarenas. Para TNO Tráfico, Henry Méndez Martínez. Suena venezolano, TNO Radio. La diferencia en la web, yeah. TNO Radio, www.TNO Radio. TNO Radio. Aquí estamos francamente hablando, son las 5:35 minutos y hoy tenemos como invitado especial al doctor Luis Guillermo Pilonieta. Antes tengo aquí una información de última hora y lo titulan El catastrófico brote de leishmaniasis que se expande por Medio Oriente. Esto leemos de un artículo de la BBC Londres. Es una enfermedad que provoca lesiones en la piel y puede dejar cicatrices para toda la vida. La leishmaniasis cutánea está asociada a un estigma social y se han reportado casos en casi todo el mundo, incluida América Latina. Pero ahora la crisis de refugiados de Siria ha provocado un brote catastrófico del mal en países del Medio Oriente. Esta cruel enfermedad está afectando a cientos de miles de refugiados o personas atrapadas en zonas de conflicto, destaca un artículo publicado en la revista científica PLOS Negro Tropical Disease. Y aquí tenemos al doctor Luis Guillermo Pilonieta para que nos hable algo sobre la leishmaniasis. Interesante y aprovechando esta noticia de ese catastrófico brote de leishmaniasis. Es muy, muy importante esta noticia que tú acabas de leer, porque esto nos va a permitir a nosotros destacar el más grande de los valores que tenemos en el país. La leishmaniasis, conjuntamente con la lepra, eran dos enfermedades invalidantes, llamadas las enfermedades malditas, ¿no? Y eran unas enfermedades que prácticamente ausentaban del comportamiento y de la sociedad a quienes la sufrían, que ingresaban bajo un régimen policial y prácticamente salían de los hospitales después de morir con una cadena perpetua. Fíjese usted, doctor, disculpe que lo interrumpa, aquí tengo el mismo artículo. Dice que la leishmaniasis es endémica en Siria desde hace 2 siglos. El primer caso se detectó en el año 1745
pero hasta antes de la guerra estaba contenida en 2 zonas alrededor de Alepo y Damasco, o sea, estaba sectorizada. Muy bien, yo estuve en los 2 sitios, en Alepo y en Damasco, pero lo importante y lo fundamental es que Venezuela tiene el orgullo de un talento extraordinario. Un gran venezolano. Un gran venezolano Señor. que se dedicó integralmente, sin fines de lucro, sin ejercicio pecuniario de su profesión, a la investigación y logró 2 vacunas. 2 vacunas que acabaron con la lepra, la enfermedad maldita que se llamaba de Lázaro, en Lazareto, y En la época de Cristo. en la época de Cristo, y que se utilizaba un régimen policial. Y resulta que Jacinto Convit eliminó, erradicó del mundo la lepra y erradicó la circulación de la filaria, la filariasis y la leishmaniasis, otra de las enfermedades malditas. O sea que también le debemos al profesor Jacinto, al doctor Jacinto le debemos investigación sobre esa enfermedad y la vacuna. Nosotros, no solamente Jacinto Convit creó una vacuna que produce inmunidad, y es importante que se sepa, porque Jacinto Convit, que falleció a los 100 años, a los 100 años, y estuvo 35 años jubilado sin haber faltado un solo día a su lugar de trabajo, dedicado vocacionalmente a la investigación. Y Jacinto logró curar 29 millones de leprosos que existían en el mundo. 29 millones, bárbaro. Y Bárbaro, ¿no? crear una vacuna que erradicó prácticamente de la tierra la lepra. La leishmaniasis en Venezuela no existe. No existe en la mayoría de los países. Y la leishmaniasis, que era la otra enfermedad maldita. ¿Qué consiste la leishmaniasis para nuestros oyentes, para que estén claros? Ya de la lepra estamos más entendidos, ¿no? Ya se ha hablado más, hay más literatura sobre ese tema, pero la leishmaniasis. En el artículo que leíste prácticamente está Sí, pero descrito correcto, que la correcto. leishmaniasis es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad que transmite un parásito y que produce unas lesiones en la piel que son incurables y que muchas veces Lo transmite la garrapata, ¿no? en algunas oportunidades. Pero esta que está apareciendo en Siria Ok. es producto de una mosca, la mosca imagínate. estercolera. Esa mosca estercolera que fue eliminada, erradicada totalmente de Venezuela, que existió en la época de las guerras de la independencia, ¿m? Y que ya no existe la mosca estercolera, ¿no? Está en Siria en este momento haciendo una crisis. Pero se transmite a través entonces de la mosca. Es una mosca. Ah, imagínense. Pero la mosca es un transmisor, no es un productor de la Claro, enfermedad. claro. ¿no? Y entonces eso ocurre cuando hay promiscuidad, desaseo, falta de higiene, calor, ¿no? y hacinamiento. Pues Esas esperamos cosas, que eso no llegue al país ahora, porque hay falta de agua, falta de aseo, no hay productos de limpieza ni nada. Dios quiera que no llegue aquí de nuevo, ¿no? estás planteando algo importantísimo. El talento venezolano. Jacinto Convit creó la Escuela de Biomedicina. Creó 27 hospitales, 60 dispensarios, creó unos servicios de investigación que condujeron a tener nosotros los mejores indicadores de salud de América. Incluso la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Sanitaria Panamericana enviaban los médicos de todos los países para que vinieran a hacer en Venezuela cursos de especialización en medicina tropical, en donde Jacinto Convit, junto con Pifano, con Capdeviel, con una playa de hombres, donde estaba Gabaldón, donde estaba Puig. Deberíamos ser nosotros entonces los que lleváramos la batuta para combatir esta enfermedad. La llevamos. El primero es que Venezuela
era el país que tenía los mejores indicadores de salud en América, hasta el punto de que venían aquí los médicos de todos los otros países a hacer medicina tropical en nuestra escuela que dirigía Jacinto Convit, la escuela de biomedicina. Correcto. Pero Jacinto creó una vacuna que acabó con 2 enfermedades malditas que ahora están recrudeciendo y que tenemos el riesgo de que aquí por abandono, por falta de buena conducción sanitaria, por la eliminación de la Dirección de Malariología, por la falta de prevención, de vacunación y de medicamentos, nosotros podemos desnaturalizar nuestros indicadores de salud. Eso es lo que nos falta ahora. Pero estos indicadores de salud, tú lo dijiste, no teníamos tanta tecnología, pero teníamos talentos. Eso hace que Venezuela pueda sentirse orgullosa. Jacinto Convit merece esto, pero Fernández Morán, otro de nuestros científicos, zuliano, creador de el bisturí de diamante, que es el microtomo con que se cortan los nervios, que fue un científico reconocido por los más grandes países, entre ellos Estados Unidos, que lo postuló para el premio Nobel. Y lo financió. En los Estados Unidos, Fernández Morán descubre, inventa unos imanes, unos imanes que se utilizan, microimanes que se han utilizado para cantidad de cosas. O sea, los inventos de Fernández Morán y las patentes. Un legado para la humanidad increíble, ¿no? Pero yo quiero destacar la grandeza del venezolano. Jacinto Convit y Fernández Morán fueron 2 genios de la ciencia médica y fueron además unos hombres dedicados integralmente y con gran hidalguía, desconocidos por su país. Fernández Morán fue expulsado de Venezuela por haber desempeñado el Ministerio de Educación durante algunos meses en el gobierno de Pérez Jiménez. Y sin embargo, fue tan leal, tan idóneo, que cuando lo postuló Estados Unidos para el premio Nobel, que hubiera ganado 100% seguro, se negó a aceptar la postulación porque le impusieron una condición de que tenía que renunciar a la nacionalidad venezolana para nacionalizarse norteamericano. Y prefirió perder el premio Nobel que perder la nacionalidad. Un gran gesto, sin duda alguna. Bueno, hay muchos venezolanos y a nivel mundial está pasando que hay tantos venezolanos que emigran, que se nos están yendo, entonces en muchos sitios nos odian porque estamos haciendo las cosas mejor que los nacionales, entonces estamos quitando puestos, estamos tomando posesión. Así lo va en la industria petrolera, ¿no? Aquí hay una cosa que nosotros podemos destacar. El ministro de la Inteligencia, Luis Alberto Machado, fue desconocido en su grandeza aquí y sin embargo los textos de Luis Alberto Machado están en las mejores universidades de China, de México y de España, reconocido en los métodos para el desarrollo de la inteligencia. Y lo que tú señalaste ahorita, nosotros tenemos un éxodo de jóvenes médicos profesionales bien capacitados que están desarrollando otros países en especialidades inexistentes. Por ejemplo, sabemos que en el último mes del año pasado se firmaron 36 contratos de médicos venezolanos que emigraron del país en las especialidades de neonatología, infectología, anestesiología para neonatos, anestesiología para cirugías cardiovasculares, anatomopatólogos, es decir, una gran cantidad de especialidades que no existen en otras universidades de otros países y que los venezolanos están desarrollando porque se han visto en la obligación de emigrar de Venezuela ante una circunstancia que estamos viviendo en donde ha sido carente de recursos la investigación, la ciencia y el ejercicio. Es lamentable esa fuga de cerebro por ignorancia de esta gente. Yo quisiera también, cerrando este capítulo, mandarle un saludo a Elsa Mafina,
que fue asistente casi por más de 20 años del doctor Jacinto Convit, y ella sigue laborando pues allá en el instituto. Y bueno, un gran saludo si nos está escuchando en este momento. Vamos a hablarle, yo creo que tenemos bastante material y poco tiempo. Pero vamos a invitar al doctor para otra oportunidad, porque es interesante, ¿no? Para hacer varios programas. Para hacer varios programas, pero él quisiera hablar de su libro. Ah, sí, señor. El libro, ha publicado varios libros el doctor Luis Guillermo Pilonieta. Bueno, la verdadera historia es que cuando me retiré de la universidad, el decano de la Facultad de Medicina me dijo: doctor, usted da unas clases muy buenas, pero se pierden porque no escribe. Y lo que no está escrito se lo lleva el viento. Así es. De manera que después de la jubilación me dediqué a tratar de plasmar esas conferencias en textos. Y ya llevo 6 libros. A mí me gustaría que usted viniera el próximo lunes. El lunes vamos a ir hablando de cada uno de los libros, es interesante, y de las anécdotas personales, que tiene muchísimas. Con muchísimo gusto, pero ese libro que tú tienes en tu mano es un libro de historia, pero es una historia totalmente diferente a la que conocemos, porque es una historia de verdades no escritas. Eso significa que hay cosas, la historia no es sino un recuento ordenado cronológicamente de los hechos ocurridos en el pasado. Y el historiador es un individuo que tiene una actitud narrativa y muchas veces omite voluntaria o involuntariamente ciertas cosas que pasan a nutrir lo que nosotros llamamos la historia irreverente por las verdades no escritas. Entonces, este libro es un libro docente cuya finalidad es histórica, pero única y exclusivamente a nivel presidencial. No habla de ninguna otras cosas. Y a nivel presidencial habla las cosas que no han sido escritas. Díganos algo, por ejemplo. Por ejemplo, Andrés Eloy Blanco era canciller de la República durante la época del mandato de Rómulo Gallego. Rómulo Gallego era un literato, un hombre que manejaba muy bien el idioma y con mucho cuidado. Pero un día llegó su canciller y le dijo: presidente, hay un periodista en Trujillo llamado Briceño, Heredia Briceño, ¿qué hago con él? Y Rómulo Gallego le dijo: mándelo para el carajo. Pasaron varias semanas y un día le dice Rómulo a Andrés Eloy: ¿qué hiciste con Heredia Briceño? Y le dice: presidente, cumplí su orden y lo mandé de embajador para el Cairo. Bueno, esa es una verdad no escrita. Y son muy buenas y muy interesantes. Bueno, lamentablemente llegamos al final del programa, pero el doctor Luis Guillermo Pilonieta ya se comprometió con nosotros a estar el lunes aquí, ¿no? Con muchísimo gusto. Claro que sí. Ha sido una conversación muy interesante. No, yo creo que todas las personas les gustaría oír estos comentarios irreverentes que están escritos en sus libros. Y hay otros también que tocan otros puntos muy interesantes. Eso es muy bueno para los estudiantes. Tú que das clase en la Universidad Católica. No, pero la parte mía ya es televisión, no doy historia. Pero bueno, sí, eso no quiere decir, profesor, no quiere decir profesor que no lo inviten. Bueno, pero lo invitas a él a hacer una charla, será muy interesante, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, doctor, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Espero doctor que Guillermo haya Pilonieta. disfrutado pues el programa y que las personas hayan disfrutado de todos los comentarios de doctor Luis Guillermo Pilonieta.